A diferencia de los visigodos, los musulmanes devuelven a las ciudades todo su esplendor. Desde el siglo VIII retoman la actividad artesanal y comercial ligada a las ciudades más importantes, tales como Córdoba, Sevilla, Toledo, Mérida y Zaragoza. El centro económico de la ciudad se sitúa en el Zoco, lugar donde transcurre gran parte de la vida cotidiana. Allí se consiguen todo tipo de mercancías, en especial las de Oriente, seda, lana y algodón. La economía del Al-Ándalus es una economía monetarizada. Las transacciones importantes se realizan con dinares de oro, mientras que la moneda de pago corriente es el dirham de plata. La agricultura andalusí conoce un importante desarrollo. Los musulmanes traen de Oriente nuevos avances técnicos, como el sistema de riego mediante acequias, aljibes y norias. Poseían un saber agrícola muy variado y muy conjuntado desde antiguo. Son sus tierras lugares donde a veces hay que recoger el agua en grandes aljibes. Y al lado de esto existe también pues, toda la técnica de la agricultura de superficie, porque también en el Oriente existen lugares cultivables, conocidos, de cítricos, de naranjales, de frutales de todo tipo. En Al-Ándalus, la lengua de los conquistadores, el árabe, se impone deprisa. Cuando nosotros le decimos a una persona, o se le decía, que no sea zalamera, quiere decir que no haga tantos saludos y tantos gestos de salam, de paz. Si decimos, por ejemplo, que alguien es un zahorí, o se decía que era un zahorí, alguien con capacidad de adivinar el futuro, que podía predecirlo, casi ser como un astrólogo. Pero otras palabras se refieren a la vida cotidiana en sentido material. El aceite con el que se cocina, el azúcar que poco a poco se va introduciendo en la cocina, el escabeche, como decíamos, en los alimentos, las alcachofas, las berenjenas. La cultura da prestigio al califato. Se traducen al árabe y también al latín muchos autores clásicos, en especial las obras de Aristóteles. Los árabes son quienes introducen el papel en Al-Ándalus. El papel supone un gran avance con respecto al pergamino, ya que su proceso de producción es más rápido y además abarata los costes. A finales del siglo X y principios del XI surgen las primeras fábricas de papel en Córdoba y Játiva. Los musulmanes muestran interés también por el mundo científico. Destaca el desarrollo de las matemáticas, de la lógica, de la astronomía y de la geometría. Muestra de ello son los números que usamos hoy. Aunque su origen está en la India, los musulmanes los difunden por primera vez en Europa. También en medicina desarrollan métodos quirúrgicos y mejoran las técnicas de amputación y de cauterización. El tratado sobre cirugía de Abul Qasim al-Zahrawi se traduce al latín y sirve como manual en universidades europeas. En gastronomía introducen especias como el azafrán y el jengibre. Nuevos productos como el arroz, las espinacas, la naranja, el melón, la sandía y el azúcar. La afición por el juego del ajedrez empieza en la época de los musulmanes. Los historiadores creen que fue Zirhab, un poeta y músico huido de Oriente, quien lo introdujo en la península, aunque no hay prueba de ello. Se le atribuyen también a Zirhab las supersticiones del odio al número 13 o el temor a los espejos rotos. En las tierras de Al-Ándalus se establece una organización social fuertemente jerarquizada. La actividad principal entre la población urbana es la artesanía y el comercio. En el campo, la mano de obra es asalariada. Todo campesino cobra un sueldo por su trabajo. Los musulmanes impulsan un nuevo orden social, cultural y religioso muy distinto del que había en la España visigoda. La fusión entre los recién llegados y los nativos se produce de forma paulatina y sin traumatismos durante los primeros siglos de ocupación. La religión musulmana se expande en buena parte de la península.
El Corán es el libro sagrado que recoge las obligaciones religiosas del creyente. Todo buen musulmán debe conocer y recitar su profesión de fe, que se resume en la existencia de un único Dios y de su profeta Mahoma. Los judíos acogen a los musulmanes como libertadores. Dadas las penalidades que sufrían desde la implantación del catolicismo en el periodo visigodo, se integran rápidamente en la nueva sociedad. Por su parte, los que continúan fieles al cristianismo reciben el nombre de mozárabes. Estos cristianos que viven en territorio musulmán se organizan en comunidades y mantienen viva la tradición visigoda de los concilios y la vida monacal de los monasterios. Los esclavos ocupan un puesto en la sociedad musulmana sirviendo en palacio. Adquiridos en mercados, los hombres se encargan del servicio y guardia del califa. Muchos de ellos se convierten en funcionarios y asumen puestos de poder. El Corán impone la tolerancia, aunque lo hace de forma limitada. La recaudación de impuestos constituye la principal fuente de riqueza del Estado musulmán. En el sistema, digamos, genérico de impuestos de la población dentro del Islam, el musulmán habitualmente paga menos que el no musulmán. Y entonces, si desde un punto de vista, digamos, de prestigio, convenía que las poblaciones islamizaran rápida y ampliamente, desde un punto de vista económico no pasaba lo mismo, porque si las poblaciones no islámicas islamizaban rápidamente y ampliamente, el erario público se iba a ver bastante disminuido porque las tasas y los impuestos eran menores, ¿no?